¿Cuántos están tristes? Qué bueno, no vino. Pero le damos gracias a Dios por este día, por su amor y por su misericordia. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en esta tarde, Padre. Estamos aquí para presentar tu palabra. Que no sea yo, que seas tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar en el libro de Mateo 26, 31 a 34. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está, herirás al pastor y las ovejas de rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ese es Pedro diciendo. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ellos están ahí aferrados que no lo van a hacer. Pero el Señor se lo dijo. Dice que el Señor advierte a sus discípulos de lo que iba a pasar esa noche. Pero ellos confiaban en ellos mismos, que nunca lo traicionarían. Como Pedro responde, yo nunca te voy a traicionar. Es un peligro cuando una persona confía en sí mismo, porque eso es un problema. La confianza en sí mismo es el primer paso para la caída. La confianza en sí mismo. Estoy confiando en mí, en lo que yo voy a hacer, porque yo soy yo y no hay más nada. Eso es algo bien malo. Ese es el primer paso para caer. La confianza en sí mismo. Eh, todos estamos propensos para tener un exceso de confianza. Todos estamos expuestos a eso. Estamos confiando en lo que podemos hacer. Estamos confiando en el trabajo que tenemos. Estamos confiando en el automóvil que tenemos. Estamos confiando en la casa que tenemos. Estamos confiando en los amigos que tenemos. Estamos confiando en los hermanos que tenemos. Estamos confiando en la familia que tenemos. Y decimos, no voy a fallar porque yo confío. Yo tengo un exceso de confianza. Yo estoy confiando porque estoy confiando y confío. Tengo un exceso de confianza. Eso es el primer paso para caer. Y la caída de esa persona es una caída peligrosa. Es una caída grande. Porque Pedro estuvo con el Señor 3 años y medio, viviendo con el Señor, comiendo con el Señor, durmiendo con el Señor. Y cuando llegó el momento, lo traicionó. Porque tenía confianza en que no lo iba a hacer. Pero nosotros tenemos que confiar. Tenemos que confiar ciegamente en el Señor, no en nosotros. No podemos confiar en un amigo tampoco, porque los amigos te traicionan. No podemos confiar en nadie, no podemos confiar, sino en Dios. Porque cuando uno tiene demasiada confianza en sí mismo, entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Vamos a decir. El Señor, la confianza en sí mismo es el primer paso para la caída. Estamos propensos para tener un exceso de confianza. Pero la caída de aquellos que tienen exceso de confianza es más pronto y más peligrosa. Por creerse los más seguros de sí mismos, cuando nos creemos seguros de nosotros mismos. Estos son menos seguros, que se creen más seguros. Ahora viene, Satanás está activo para hacerte caer o hacerte creer que tú vas por un buen camino. Y dice la Biblia que
Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero son caminos de petición. Cuando tenemos mucha confianza en lo que estamos haciendo, estamos a punto de caer y la caída es peligrosa. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a los discípulos? ¿Qué le pasó a todos aquellos hombres y mujeres que estaban ahí? Ellos estaban confiando. ¿Pero qué les pasó? Se cayeron. Y al caerse fue grande la caída. Pero Dios les deja a sí mismo para humillarse. Para humillarse. Dice la Biblia que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos confiando de que vamos a hacer las cosas por nuestra confianza, el Señor te dice, ¿tú quieres estar solito? Está bien, quédate solo. Y te deja solo. ¿Sabe para qué? Para que seas humillado. Cuando nosotros estamos en la iglesia, estamos en una escuela, estamos en un trabajo, estamos donde quiera que estemos, existe un dicho de quítate tú para ponerme yo. Ese es un dicho de la revolución, de la revolución cubana. Quítate tú para ponerme yo. Y van a tratar de hacer lo que tengan que hacer por quitar al que está para ponerse ellos. El que tenga, que el que crea que tiene confianza o tiene confianza en sí mismo, que se agarre. Porque la caída le es peor. Y cuando uno cae en las manos de Dios, ¿qué fue lo que dijo David? Yo prefiero caer en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. Cuando tú caes en las manos de Dios haciendo lo malo, vas a sufrir. Porque Dios va a hacer que la caída te sea peor. Durante la prisión de Jesús, Pedro sigue al Señor de lejos. Durante la prisión de Jesús, Pedro sigue al Señor de lejos. ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro? Se apartó. Cuando uno tiene confianza en sí mismo, lo primero que hace es empezar a encontrarle defectos a la iglesia. Lo primero que hace es buscar defectos en los cristianos, en los hermanos de la iglesia. Lo primero que hacen es buscar defectos en las cosas que se hacen en la iglesia. Eso fue lo que hizo Pedro. Dice que lo seguía de lejos. Y se sienta entre los siervos para ver el desenlace. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo seguía de lejos y después se juntó con el mundo. Se juntó con la gente que no era cristiana. Se juntó con la gente que no tenía alguna relación con Dios. Fue y se sentó con aquella gente. Se apartó de los caminos que el Señor le había enseñado. Y se apartó. Se sentó allí. Pero como Dios dice primeramente al principio que el que tiene exceso de confianza, la caída le es más grande y le es peligrosa. ¿Qué fue lo que hizo Pedro al sentarse allí? Él mismo se tiró el fuego encima. Porque vino una criada y le dijo, tú eres de los que andas con él. Acuérdense que el Señor dijo que él lo iba a negar 3 veces. Lo iba a negar 3 veces en esa misma noche. Y esta mujer, esta criada, le dice, tú eres de los que andas con él. Pedro le dijo, no, yo no soy. Ahí tiene la primera negación. Dijo, yo no soy, yo no ando con él. Después, dice que iba a haber el desenlace. Una criada reconoce a Pedro como que seguía a Cristo. Y tiene la primera negación. Otra presente insiste que Pedro es uno de los seguidores de Jesús. Y nuevamente Pedro dice, yo no lo conozco. Esa es la primera negación. O la segunda negación. Y luego viene también un hombre, pariente de aquel hombre que Pedro le dio y le cortó la oreja con la espada y le dice, este es Galileo y anda con el Señor, andaba con el Señor. Esa es la tercera vez que Pedro dice,
Yo no lo conozco. ¿Qué es lo que está pasando con Pedro entonces? Si primeramente le había dicho, Señor, yo no te voy a negar. ¿Por qué te voy a negar? Jamás. Yo voy a hacer una cosa así. Yo no te voy a negar. Pedro, sabemos la historia que le cortó una oreja a un hombre en el Getsemaní. Ahora vamos a ver. Después de haberlo negado y abandonado, se vuelve a su pasado. Y dice la Biblia que cuando uno está en los caminos de Dios y se sale de los caminos de Dios, viene a ser peor que como era antes. Porque cuando el diablo viene, los demonios vienen y ven la casa limpia, se buscan a 7 más, ven, a 7 más. Y se pone peor porque dice que viene a ser peor que el postrero. Tenemos que ver que Pedro, en Juan 21:3, dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Después que mataron al Señor, voy a pescar. Y sus discípulos le dijeron, pues nosotros también nos vamos. ¿Por qué? Porque tenían una barca. Pedro tenía una barca escondida. Él anduvo con el Señor Jesucristo 3 años y medio, pero él tenía su barquita escondida. Por eso fue que dijo, nos vamos a pescar. Y aquellos discípulos le dijeron, pues nosotros también nos vamos contigo. ¿Qué nos enseña esto a nosotros hoy día? Hoy día nos enseña a nosotros que tenemos que tener cuidado qué tenemos escondido, qué tenemos en la casa, dónde nos estamos metiendo, qué estamos haciendo. Porque lo que tú tienes en tu casa lo vas a reflejar en tu vida cristiana. El desorden que puedas tener en tu casa lo vas a reflejar en la vida cristiana. Hay personas que dicen, yo puedo tener un elefantico con la barriguita para arriba o la barriguita para abajo o de espalda para la pared, porque eso me trae suerte. Mentira. Eso es mentira. Porque anteriormente, en los años para allá atrás, los elefantes eran como dioses que le echaban niños, se los sacrificaban. Entonces, eso no es una cosa que un cristiano tiene que tener. Voy a tener un angelito porque es un angelito y el angelito, mire qué bonito se ve el angelito hacia ahí. Usted no tiene que tener ninguna figura en la casa, usted no tiene que tener ningún tipo de adoración, usted no puede tener ninguna imagen, usted no puede tener ningún San Lázaro, usted no puede tener ninguna Santa Bárbara, que de Bárbara no tiene nada de santa tampoco. Eso no son cosas que un cristiano tiene que tener. Esas no son cosas que un seguidor de Dios tiene que tener. Usted no tiene que tener nada escondido. Usted tiene que ser transparente delante de Dios. Porque si no eres transparente delante de Dios, pues entonces no vas a tener una vida cristiana como tiene que ser, completa, radical y verdadera. Cuando uno quiere ser un cristiano de verdad, tiene que estar limpio delante de Dios. Los pleitos los tiene que dejar. Los celos los tiene que dejar. Las discusiones las tiene que dejar. Y todas esas cosas los tiene que dejar para poder estar limpio delante de Dios. Para poder tener la vida santa que Dios quiere que tú tengas. Porque Dios, ahorita mismo estábamos hablando de la santidad. ¿Ustedes quieren ver a Dios de verdad? La palabra de Dios dice, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tú quieres ver al Señor? Tienes que vivir una vida santa. ¿Y quieres ver las maravillas de Dios? Dice, Josué dijo a su pueblo, santificados hoy, porque mañana veremos las maravillas de Dios. Tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que santificarte. Y la palabra de Dios dice, santifícate cada día. Cada día tenemos que santificarnos. ¿Por qué Pedro y todos tus discípulos tuvieron 3 años y medio con el Señor y cuando llegó la hora de verdad lo traicionaron? Porque no tenían una vida santa. Porque no tenían nada. Porque estaban comiendo y durmiendo con el Señor, pero no hicieron nada. Por eso fue que se mandaron a correr todos como cobardes. Por eso fue. Y cuando llegue el momento de la persecución a tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estamos en el tiempo del fin.
Estamos en el tiempo donde hay personas que se adoran ellos mismos. Ávaros. Personas que se creen mejor que nadie. Y no son nada. Y son los que nos dirigen hoy día. Personas que lo único que quieren es su ego. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y los tenemos por arriba. No voy a mentar nombres porque yo no me voy a meter en política. Pero todo el mundo lo conoce. Pero mi trabajo no es la política, mi trabajo es predicar el evangelio. Y al que le guste, y al que no le guste, I'm sorry, por eso es lo que Dios pone en mi corazón. Y cuando tú veas a una persona que oye un mensaje y diga esa palabra, esto no, examínate. Nosotros tenemos que hacer la vida como Dios quiere que la hagamos. No podemos estar haciendo las cosas que no son. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Quiere decir que no estaba convertido en nada. Él vivió la vida por gusto. Él hizo todo lo que hizo con el Señor por gusto. Y los demás discípulos le dijeron, vamos vosotros también contigo. Y se fueron a pescar. ¿Y qué hicieron esa noche? Nada, porque dice la Biblia que no pescaron nada. Y fueron entonces en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando tú dejas a Dios por querer tener un beneficio, cuando tú dejas a Dios por querer tener algo que tú crees que vas a tener, es cuando menos tienes. Porque quien te da la provisión se llama Dios. Quien te provee a ti de todas las necesidades es Dios. Porque el Señor dijo, claramente lo dijo, yo doy poder para que hagan riquezas. Yo soy el que suplo. Yo abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre cada uno hasta que sobreabunde. Pero eres el que la abre, no somos nosotros. Nosotros no podemos ni empujar puertas ni abrir puertas. Dios es quien la abre por ti. Y si quieres tener la bendición de Dios, pórtate bien con Dios. Pórtate bien con Dios y con tus hermanos. Porque no solamente Dios. Porque dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir una vida santa con Dios. Porque estos discípulos, yo hubiera querido tener el privilegio de haber estado con el Señor. Yo hubiera querido tener ese privilegio de haber podido estar con Él. Pero tú sabes una cosa, que la vida que se está viviendo hoy día en la iglesia, ay, santo Dios. La vida que se está viviendo hoy día en la iglesia, van a haber muchos que no van a tener el privilegio ni de verlo. Ni de verlo pasar. ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo una vida demasiado light. Todo lo que me hagan en la iglesia a mí me molesta. Uf. Y luego se tiran en el piso y hablan en lengua. ¿Entiendes? Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Marcos 16, 7. Dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. El Señor no hace acepción de personas. El Señor cuando ama, ama. El Señor cuando escoge a una persona, lo ama. El Señor dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como dijo. Dios no hace acepción de personas. Pedro fue el cabecilla de todo, porque Pedro fue el que lo negó. Y Pedro fue el que se llevó a los demás a pescar. Pero Dios no le guardó rencor. El Señor no le guardó rencor. El Señor no guardó rencor. El Señor dijo, tráigame a Pedro también. Avísalen a Pedro también. ¿Saben por qué?
Porque Dios, como amó a Pedro, te ama a ti también. Y como Dios hace las cosas que ha hecho con todos los discípulos, lo hace contigo también. Porque Dios nos ama. Dios ama a cada uno como somos. Usted puede ser el más sabio que pueda haber, como decía la escuela dominicana ahorita. Usted puede ser el más sabio. Pero si no tienes una conducta correcta delante de Dios, de nada te vale. Tenemos que estar limpios delante de Dios. Avísale a los discípulos y a Pedro. Es una cosa tremenda lo que el Señor hace aquí. Porque eso nos está enseñando que no hace acepción de personas. Dios simplemente lo que Él quiere, el Señor lo que quiere es que nosotros vivamos una vida para Él. Y sí Él sabe bien que nosotros vamos a cometer errores. Él sabe que vamos a cometer errores. Porque Él vivió en la carne. Él vino aquí, vivió como nosotros. Comió como nosotros. Durmió peor que nosotros porque dice que las zorras tienen guarida, mas el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Quiere decir que donde quiera que llegaba, se acostaba a dormir. Yo recuerdo cuando yo estaba en el ejército, yo ponía las botas, me quitaba las botas y las cogía de almohada. Imagínate un par de zapatos de almohada. ¿Cómo será aquello? Eso cuando estaba en las maniobras, en los entrenamientos por ahí abajo. Imagínense cómo sería. El Señor cuando se acostaba, si se encontraba una piedra, eso era su almohada. O no había más nada. Las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero el Señor no tiene dónde recostarse su cabeza. Pero el Señor te ha buscado a ti dónde recostar tu cabeza. Como lo hizo el apóstol Juan, su discípulo amado, que dormía con la cabeza en el pecho del Señor. Entonces, el Señor nos sigue amando y lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerle a Él y respetarnos unos a los otros. Entonces, volviendo, el Señor miró a Pedro. Lucas 22, 61. Entonces volvió el Señor y miró a Pedro. ¿Qué cosa? Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, de aquella que le dijo, la profecía que le dijo, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y que le había dicho, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Se describe como el Señor mira a Pedro. Después de que está, lo niega 3 veces. Jesús le da una mirada de amor. ¿Se pueden imaginar? Después que lo traicionan, después que lo niegan, después que lo abandonan, todavía el Señor mira a Pedro con una mirada de amor. Eso es algo serio, ¿no verdad? Eso es algo bonito. ¿Qué pasó en Pedro? Lo primero que pasa en Pedro es un arrepentimiento total. Porque dice la palabra de Dios que cuando el Señor lo miró con una mirada de amor, Pedro lloró amargamente. Dice que lloró amargamente. Imagínate que cuando Pedro vio que el Señor lo miró, como, imagínate, ¿de qué manera puede haber mirado al Señor? Pero lo hizo con una mirada de amor. Tú tienes la oportunidad de que el Señor todavía te mire con una mirada de amor. Lo tienes. Tienes la oportunidad que todavía el Señor te diga, yo estoy aquí por ti. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para bendecirte. Yo estoy aquí para darte lo que tú necesitas. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros diciendo siempre la iglesia se va a llenar? Mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Será que hemos abandonado al Señor?
Porque estar aquí sentado no quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. El estar aquí sentado simplemente se hace un número, ya sea menos o sea más. Pero permite que Dios, que el Señor Jesucristo te dé una mirada como se lo hizo a Pedro. Y arrepiéntete. Y si tienes que llorar, llora amargamente como lo hizo Pedro. Hoy día todavía estamos hablando de Pedro. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque el Señor dio la demostración, demostró el amor que tiene por cada uno. Demostró a través de Pedro el arrepentimiento que tenemos que tener. Si no nos arrepentimos, creo que también en la escuela dominical se leyó un versículo. Y hay un dicho por ahí que dice que todos somos hijos de Dios. Mentira. Se leyó un versículo que está en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pedro, en su tiempo, antes de negar al Señor, él era hecho hijo de Dios. Vivía con el Señor. Después lo negó. ¿Qué pasa cuando tú niegas a Cristo? ¿Qué pasa cuando tú te separas? Porque Pedro se separó. Pedro se fue y se unió con los mundanos, con la gente que no son cristianos. Se separó y dijo, me voy a pescar. ¿Sabe por qué se fue a pescar? Porque tenía una barquita escondida. Él tiene un barco escondido. Por eso fue que se fue. ¿Qué has dejado tú escondido que no se los has entregado al Señor? ¿La soberbia? Puede ser. ¿El ego? ¿El egoísmo? ¿Cuántas cosas tenemos que entregarle a Dios? ¿Cuántas cosas tenemos que entregarle al Señor? Hay un dicho que es bien viejo. Que es bien viejo ya. Y aquí lo hemos dicho en algunas ocasiones, pero tiene un significado real. Una persona tenía una casa y la fue a vender. La fue a vender. Y cuando vino el comprador, le dijo, mira, te voy a hacer un contrato de venta y todo, pero ahí va a decir que ese clavo tú no me lo puedes quitar. Y eso es mi casa, y a la vez que te la pague ya, bueno, pues no te la vendo. Pero ese clavito tú no me lo puedes quitar de ahí. No, pues no importa, yo te voy a rebajar dinero. Pero me dejas ese clavo. Y le rebajó, hicieron el trato. Y ese hombre compró la casa. Pero ese clavo no lo podía tocar, porque no era de él. Ese fue el trato que hicieron. Al próximo mes vino el hombre y enganchó su gorra y se fue. Oye, ¿cómo tú me vas a dejar una gorra en medio de la sala? Ese es mi clavo. Y yo hago con él lo que yo quiera. Porque ese es mi clavo. Pasó un tiempo, vino, recogió la gorra y dejó el saco. Compadre, pero ven acá. ¿Hasta cuándo? Parecía cubano. Compadre, chico. Es mi clavo. Cuando tú no le entregas todo lo que tú tienes en tu corazón a Dios, le estás dejando una puerta abierta al diablo para que haga contigo lo que le dé la gana. Tienes que entregárselo todo a Dios. Hay personas que dicen, yo me voy a convertir, pero yo me voy a convertir hasta aquí. Y se convierten hasta cierto punto. Pero mi ego yo no lo voy a dejar. Mi ego no lo voy a dejar. Mi forma de ser no la voy a dejar. Si tú no le entregas todo a Dios, le estás dejando un clavo enganchado al diablo para que haga contigo lo que quiera. Y ponga en ese clavo lo que él quiera poner, porque eso es de él. Tú le diste la autoridad. Tú se lo dejaste libre.
Entrégale todo a Dios. Entrégale todo al Señor. Ahora, si queremos ver la iglesia llena, tenemos que empezar por nosotros. Tú puedes pararte en la carretera y tirarte boca abajo y que los carros te pasen por arriba, porque nadie va a hacer nada. Hasta que tú no cambies, nada va a pasar. ¿Cuánta gente vemos nosotros con carteles predicando el evangelio? ¡Ay, el evangelio! ¡Ay, ¿Y qué pasa? No pasa nada. Porque no se han entregado verdaderamente al Señor. No se han entregado a Dios. No han hecho verdaderamente una entrega como tiene que hacerlo una persona. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro no se había entregado nada. Porque cuando estaban en el Getsemaní, que vinieron aquellas pilas de personas a prender al Señor, ¿qué es lo que tenía Pedro debajo del saco, debajo de su túnica? Un sable. ¡Pum! ¡Pácate! Ahí me Pedro había entregado su ira. Pedro había entregado su enojo. Él no había entregado nada de eso. Por eso es que él pudo virar para atrás y hacer lo que hizo. Se llevó a todo el mundo, porque no solamente se fue él. Aquella gente le dijeron, nos vamos contigo. Y se los llevó a todo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Mira, córteme el video. Hay que tener cuidado.